Así es que para poder ir entendiendo esto, vamos a hoy a enfocarnos en cómo establecer la bendición de la dimensión del reino de Dios en nosotros, en nuestro corazón, porque de eso se trata ahora. Este tiempo, esta dispensación de la gracia, como lo vimos en la enseñanza de los tiempos del reino de Dios, en esta dispensación de la gracia se trata de establecer el reino de Dios en nosotros, de restaurar todas las cosas en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser. De eso se trata en esta dispensación de la gracia. No de establecer el reino de Dios y restaurar todas las cosas en la tierra. Eso vendrá para el milenio. Creo que estamos claros con eso, ¿verdad? Claros con eso para que podamos ser entendidos. Muy bien, así es que vamos a entender más cómo establecer el reino en nosotros. Para ello recordemos lo que es, en qué consiste el reino de Dios en esta dimensión, en nosotros. Y para ello vamos a Romanos capítulo 14, versículo 17. Se recordarán que claramente dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, toda esta justicia, esta paz, este gozo divino que viene de arriba, se establece en nosotros por la obra del Espíritu Santo en nosotros. En eso consiste el reino de Dios, en una dimensión de vida. Sé que lo repetimos constantemente, pero créame que es necesario hacerlo para que cada vez tengamos más y más entendimiento y convicción en qué consiste lo que es el reino de Dios, en la dimensión de establecerse en nuestra vida, ¿sí? Una vida de justicia, una vida de paz, una vida de gozo que vamos obteniendo, que es un proceso, pero vamos obteniendo a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es quien obra en nosotros todo. Escuchen bien, todo lo que Cristo Jesús compró para nosotros con su propia vida, con su propia sangre en la cruz del Calvario. A través también del nuevo pacto que Él ya hizo con su sangre que por nosotros derramó. Muy bien, entonces ya teniendo nuevamente o refrescando esto de en qué consiste el reino de Dios, que no es algo, no habla de cosas tangibles o terrenales, sino habla de una dimensión de vida. Entonces ahora vamos a aprender en diferentes enfoques en la palabra de Dios lo que Jesús nos enseña que debemos de hacer para establecer el reino de Dios en nosotros. Obviamente todo empieza con la oración que Jesús nos enseñó de pedirle al Padre: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu reino. Esa es la prioridad, venga tu reino. ¿A dónde en este tiempo? A mi corazón, a mi vida. De eso se trata. Muy bien, así es que veamos de las diferentes formas y ejemplos que Jesús nos hizo, nos deja en su palabra de cómo establecer el reino. Hoy vamos a ver dos parábolas que nos hablan de lo que es el reino de Dios y que nos enseñan de cómo nosotros lo podemos obtener. Cuando hablamos de obtener, es lo mismo decir entrar a esa dimensión de vida y obtener esa dimensión de vida. Es por eso que me escuchan decir obtener el reino de Dios. Para ello vamos a Mateo capítulo 13. Ahí hay dos parábolas poderosas que nos dan una gran revelación de cómo nosotros obtener esta dimensión de vida del reino de Dios. En Mateo capítulo 13, del versículo 44 al 46, están estas dos parábolas. Vamos con la primera, en el versículo 44. Dice, estas son palabras de Jesús, es la manera en que Él nos enseña. Y dice: además, el reino de los cielos, o reino de Dios, como ya explicamos que es lo mismo, es semejante, dice, a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y dice y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vean qué poderoso esto. Acá el Señor Jesús nos hace una comparación, porque para eso Él nos enseña en parábolas. Él compara, dice: miren, el reino de los cielos o el reino de Dios es semejante, ¿sí? Es semejante, dice, ¿a qué cosa? A un tesoro escondido, ¿sí? Un tesoro escondido en un campo, donde un hombre lo encuentra, lo halla, se pone gozoso, lo guarda. Y algo importante, algo
poderoso que dice y desafiante también a la vez, porque dice que este hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo, no un poco, todo lo que tiene y compra el campo. Entonces acá ya Jesús nos está dando una revelación que se complementa con la parábola que sigue en el siguiente versículo. Vamos allá al versículo 45 y dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa o de gran precio, dice en otro evangelio, fue y vea que hace lo mismo, vendió todo lo que tenía y la compró. Esto es bien poderoso, esta revelación que el Señor Jesús nos deja, porque a través de estos dos ejemplos, a través de hablarnos de un tesoro escondido, ¿sí? Eso es el ejemplo de que el reino de Dios es como un tesoro escondido, ¿sí? Un tesoro en un campo. Y también el reino de Dios es como una perla preciosa, una perla de gran precio. A través de estos dos ejemplos, el Señor Jesús nos enseña cómo nosotros podemos obtener, ¿sí?, la bendición de la dimensión de vida del reino de Dios en nosotros. Ahora, esto es algo que viene a confrontarnos, por supuesto. De hecho, las parábolas de Jesús están de una manera que en el tiempo incluso que las predicó fue algo muy desafiante. Venía a confrontar, venía a golpear a sus oyentes. Y también en este tiempo, sin darnos cuenta, viene a golpear también nuestros prejuicios, viene a golpear las ideas que nosotros tenemos del reino de Dios y de cómo nosotros podemos entrar a la vida del reino de Dios. Porque en este caso, con estos dos ejemplos, Él nos dice: miren, el reino de Dios ustedes lo tienen que considerar, número uno, como un tesoro. Como un tesoro, y un tesoro es algo muy valioso, o como una perla de gran precio, una perla preciosa. En otras palabras, el reino de Dios es algo que vale mucho. La vida del reino de Dios, esa dimensión de vida, es algo que vale mucho. Vale tanto que si hacemos una comparación con la vida de Jesús, Jesús compró eso para nosotros con su propia vida, con su propia sangre. ¿Cuánto vale esta dimensión del reino de Dios en nosotros? Esta dimensión de vida, de justicia, de paz, de gozo que el Padre quiere que nosotros tengamos como hijos suyos. Entonces, en primer lugar, Jesús dice: mire, ustedes tienen que tener esa percepción, tienen que verlo con esos lentes, que el reino de Dios no es una cosa simple, no es cualquier cosa, es un tesoro, es una perla de gran precio. Y número dos, que de acuerdo a este ejemplo, este tesoro, esta perla, de acuerdo a las dos parábolas, solo podían ser adquiridas vendiendo todo lo que se tiene para poderlo comprar. O sea, aquí, a diferencia de ser salvos de la paga del pecado, para obtener la vida del reino de Dios, es algo que tiene un precio, es algo costoso. ¿Cuánto es el precio? Lo es todo. Jesús dijo que en estos ejemplos las personas vendieron todo para poder comprar este tesoro, para poder comprar esta perla preciosa. Entonces acá lo importante que hay que entender, que para entrar y obtener esta dimensión de vida en nuestro corazón, de una vida de justicia, de paz y de gozo, esto ya no es gratis. Y eso es lo que a veces nos cuesta comprender. Principalmente cuando todavía se piensa que ser salvos es lo mismo que entrar al reino de Dios. O cuando hablamos del reino de Dios se piensa que es lo mismo que ser salvos. No, aquí estamos hablando de un precio, de algo que ya no es gratis, algo por lo cual tenemos que pagar, y un precio muy alto. Es por eso que pocos son los que obtienen la vida del reino de Dios. Es por eso que son pocos los que entran a esta dimensión de vida. Es por eso que el Señor Jesús, solo lo menciono en Mateo capítulo 20, versículo 16, Él claramente dijo: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ahora, ¿por qué pocos? Porque no todos están dispuestos a vender todo lo que tienen y a pagar el precio. Ahora bien, ya vamos a explicar a qué se refiere eso, para no malinterpretar esto también, cuando estamos hablando del reino de Dios. Pero acá ya con esto quiero enfatizar nuevamente algo que constantemente lo hacemos también en las enseñanzas, y es el hecho que una cosa es ser salvos de la paga del pecado y otra cosa es entrar a la dimensión de vida del reino de Dios.
Para ser salvos de la paga del pecado no tengo que pagar ningún precio. Es gratis para nosotros, como está escrito en Efesios capítulo 2, y se lo pongo acá en pantalla. ¿Se recuerda? Que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no es algo nuestro, sino que es un don de Dios. Dios nos da el don de la fe para creer en Jesús, y a través de creer en Jesús, creer en su nombre, creer en su sangre, entonces nosotros recibimos la salvación de la paga del pecado, la salvación de la condenación eterna por don, gratuitamente. No por obras, claramente lo dice en Efesios, dice no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? De esa manera recibimos la salvación de la paga del pecado, por la justificación gratuita. Es gratuita que nosotros recibimos por la fe en Jesús, como lo dice también en Romanos capítulo 5 versículo 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la salvación es gratuita, es por gracia, y hago énfasis en esto, y lo hago para que entendamos, ¿sí? Para que seamos sabios, conocedores, entendidos en lo que es el reino de Dios, en los misterios, en los secretos del reino de Dios, en sus dimensiones. La salvación de la paga del pecado es gratuita, es por gracia, no es por obras. Usted y yo no tuvimos que pagar absolutamente nada para recibir esta salvación de la paga del pecado. Ya somos salvos, redimidos por la sangre del Cordero. Pero, como ya vimos acá, y lo veremos en otras enseñanzas, de acuerdo a la palabra de Dios, principalmente de acuerdo a las enseñanzas de nuestro mismo Salvador y Señor Jesucristo, para entrar y obtener la vida del reino de Dios, allí sí hay que pagar un precio. Allí sí ya es por obras. Porque la fe que recibimos, si no tiene obras, es muerta. No nos va a llevar a ningún lado más allá de la salvación. Eso es lo que hay que comprender, y es lo que quiero que quede en el espíritu de cada uno de nosotros, ¿sí? Para entrar al reino de Dios hay que pagar un precio. Se requieren obras. Sigue siendo por gracia, porque no lo merecemos, no merecemos la oportunidad, pero sí se nos demanda un precio, y un precio muy alto. Un precio muy alto. ¿Cuál es el precio? De acuerdo a estas parábolas, era vender todo, ¿sí? Para poder adquirir ese tesoro del reino, para adquirir esa perla preciosa del reino. Ahora, ¿qué significa esto de vender todo? Porque esto hay que entenderlo bien, porque a veces por no entenderlo se malinterpreta. Y yo he escuchado, no me lo han dicho, lo he escuchado, que se dice, por ejemplo, mire, como estas parábolas dicen que hay que venderlo todo, esto implica que por el evangelio del reino de Dios usted lo tiene que dejar todo. Eso implica usted, y he escuchado que dicen usted tiene que dejar incluso familia, tiene que dejar su trabajo, tiene que dejar todo por el evangelio del reino de Dios. No, eso no es lo que quiere decir estas parábolas. Porque estamos hablando de una dimensión de justicia, de paz y de gozo. Si usted deja su trabajo, si usted deja su familia, si deja todo eso, ¿cuándo va a tener usted una vida de justicia, de paz y de gozo? Lo que va a tener es un desastre en su vida. Y ese es el problema con algunos cristianos y ministros del Señor Jesucristo, que por malinterpretar eso hacen a un lado todo. No, aquí no está hablando de dejar a un lado todo. No está hablando que usted deje de trabajar. No está hablando que usted deje de estudiar. No está hablando que usted deje sus responsabilidades de familia, de casa. Hay que entender ¿qué significa esto de venderlo todo, de darlo todo por adquirir esta dimensión de vida? ¿Sí? Y cuando habla de venderlo todo, de darlo todo, nos está hablando, escuche bien, en términos generales, nos está hablando que Dios demanda una entrega total de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestros planes. Aquí no estamos hablando de ser salvos de la paga del pecado, repito, estamos hablando de adquirir esta dimensión de vida del reino de Dios. Y por lo menos hay dos cosas que nos enseña la palabra que implican esto de venderlo todo, de darlo todo para adquirir esta dimensión de vida del reino de Dios. Número uno, y es que para que yo pueda obtener esta dimensión de vida, para que pueda entrar y obtener esta dimensión de vida,
además de tener a Jesús como mi Salvador, tengo que tomar la decisión, porque es una decisión, voy a repetir, es una decisión de aceptar a Jesús, ¿sí? De aceptarlo, ya no solo como mi Salvador, sino como el Señor de mi vida. Una cosa es que Jesús sea mi Salvador y otra cosa es que Él sea mi Señor. La mayoría, sí, recibimos la salvación, Jesús es nuestro Salvador, pero la realidad es que cada uno sigue viviendo como quiere. Somos cristianos, salvos por gracia, tal vez vamos a la iglesia, servimos en la iglesia, pero vivimos bajo nuestros propios criterios, bajo nuestros propios deseos, con nuestros propios planes, siguiendo nuestros propios caminos. Y prueba de ello es que no nos interesamos mucho en conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. No estamos pendientes si estamos haciendo o no la voluntad de Dios. Sabemos y repetimos que Dios tiene planes de bien para nosotros, para darnos buen futuro, para darnos una esperanza. Todos los cristianos repetimos y repetimos constantemente eso. Dios tiene planes de bien para nosotros. Sí, pero la pregunta es, ¿conocemos esos planes? ¿Conoces tú los planes de Dios para tu vida? Porque si no los conocemos y no estamos haciendo nada por conocerlos, eso quiere decir que tenemos a Jesús solo como nuestro Salvador, pero todavía no nos interesa que Él sea el Señor, el que gobierne nuestra vida. No estoy hablando de no ser salvos, repito, porque quiero que quede bien claro esto. Estamos hablando que aquí para tener la vida del reino de Dios tengo que tomar la decisión de aceptar, porque es una aceptación, es una decisión, ¿sí? de aceptar, de tener a Jesús, de reconocerlo, de tenerlo como mi Señor, como el dueño, como el amo absoluto, total de mi vida. A eso se refiere el venderlo todo para adquirir el reino de Dios en mi vida, que Él sea mi Señor. Ahora bien, esto también, si lo pongo en otras palabras, es aceptar y aceptarlo con gusto, no a regañadientes, aceptar el gobierno y la soberanía de Dios en mi vida. En otras palabras, el tomar la decisión de ya no vivir para mi voluntad, sino de existir y vivir para la voluntad de Dios. Ese es el precio. Ese es el precio. Es un gran precio, porque significa renunciar a mis propios deseos, a mis propios planes, a mis propios propósitos, y decido por los deseos, por los planes, por los propósitos de Dios para mi vida. ¿Sí? Ese es el precio que hay que pagar, y no todos están dispuestos a pagarlo. Porque veamos cómo estamos como iglesia, cómo estamos a nivel del cuerpo de Cristo. Ahora bien, eso es la cosa número uno. Número dos, tengo que entender que el venderlo todo, darlo todo, además de aceptar a Jesús y tenerlo como mi Señor, también debo de tomar la decisión, ¿sí? Y es por eso que habla de un precio, la decisión de trabajar. ¿Sí? Diga conmigo, trabajar. Es que eso hay que tenerlo en mente. Tengo que trabajar. ¿Trabajar en qué? Trabajar en la sanidad, en recibir la sanidad de todos los deseos, de todas las obras de mi carne, de toda la maldad que hay en mi corazón, de todo aquello que de acuerdo a la palabra de Dios es lo que me impide tener la vida del reino de Dios. Trabajar en sanar, en ser liberado y sanado de todo aquello que en mi corazón se opone al gobierno, a la soberanía, a la voluntad de Dios en mi corazón. ¿Está claro esto? Es que esto es poderoso entenderlo. ¿Sí? Se da cuenta que esto ya no es por gracia, así nada más, no es gratuito. Aquí es por obras, porque tengo que trabajar, y vamos a aprender cómo es que tenemos que trabajar en esto. Pero tengo que tomar la decisión, porque es una decisión. Es una decisión de decir, no me voy a quedar como estoy. Soy salvo, gracias Padre por esta salvación de mi alma, de la paga del pecado. Estoy redimido por la sangre del
Gracias por salvarme de la muerte del infierno, pero Padre, yo necesito que me salves del infierno que tengo en mi corazón todavía. Y no me voy a quedar con este infierno en mi corazón, con ese infierno de amargura, de celos, de malicia, de hipocresía, de envidias, y de todo lo que la palabra nos enseña que hay en nuestro corazón, que todo eso es un infierno. Todo eso es contrario, escuche bien, contrario a lo que es el reino de Dios. Veamos algunas cosas de las que tenemos que trabajar. Porque para tener el reino de Dios, el precio es, ¿sí?, aceptar a Jesús como mi Señor, someterme a su gobierno y trabajar para que sea quitado de mí todo lo que se opone al gobierno de Él. ¿Está claro esto? Bueno, vamos entonces a Gálatas capítulo 5. Y en Gálatas capítulo 5, aquí vamos a ver algunos versículos. Lo voy a leer algo rápido porque si no vamos a tener que cantar lotería al final. Pero usted lo va a leer despacio allí en su casa, allí en su Biblia. Vamos a ver en 2 citas nada más. ¿Qué es todo esto que en nosotros nos impide, se opone a que nosotros podamos entrar y obtener esa dimensión de vida del reino de Dios? Una vida de justicia, de paz y de gozo. Gálatas 5, versículo 19 al 21. Leamos lo que dice ahí. Por ejemplo, acá lo pongo en pantalla. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, y da una lista, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y en el versículo 21 dice, sigue la lista y dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y dice: acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes. Ahora, ojo con esto, dice: que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lógico, con todas estas cosas en nuestro corazón, ¿sí?, en ebullición dentro de nuestro corazón, saliendo dentro de nuestro corazón, moviéndose dentro de nuestro corazón. Y voy a poner así las más suavecitas: las envidias, los celos, por no mencionar las otras cosas, ¿verdad?, de esta gran lista. Pero imagínense, todo eso moviéndose en nuestro corazón. ¿Qué vida de paz vamos a tener? ¿Qué vida de gozo vamos a tener? ¿Qué vida de justicia vamos a tener? Porque el reino de Dios consiste en justicia, en paz y gozo. Por lógica sabemos que con estas cosas en nuestro corazón, con estos deseos y obras de nuestra carne, claramente dice acá, no podemos heredar, no podemos adquirir, no podemos obtener la vida del reino de Dios. Y lo mismo dice en 1 Corintios capítulo 6, vamos a leer el versículo 9 y 10, porque allí se complementa esto, ¿de acuerdo? Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta. Dice: ¿no saben ustedes que los injustos no van a heredar el reino de Dios? Y dice: no se equivoquen o no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, dice. Y luego dice en el 10: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por lógica. Ahora, quiero volver a aclarar. Aquí no está hablando de salvación de la paga del pecado. Aquí está hablando de entrar a la dimensión de vida del reino de Dios. Porque somos salvos, ¿sí?, redimidos por la sangre del Cordero. Pero todos tenemos estas cosas. ¿Sí? Todos tenemos idolatría, todos tenemos avaricia. ¿Sí? A veces solo nos enfocamos y con objetivo de condenar. Es que mira, los adúlteros van a ir al infierno porque dice que no entrarán al reino de Dios. Bueno, entonces hablemos también de los mentirosos, de los envidiosos, de los avaros. Y eso lo somos todos. O sea, si estuviera hablando de la salvación y dice el infierno, nadie sería salvo. Porque todos tenemos problemas con esto. Y para ser salvo, Dios no me pidió estar libre de esto. Es porque tengo esto que necesito la salvación de la paga del pecado.
de la condenación eterna. Pero ya siendo salvo, para que el reino de Dios se establezca en mi vida, allí sí se me pide, se me demanda que yo tengo que ser liberado, sanado de estas cosas que se oponen al gobierno de Dios, para que entonces su gobierno, su soberanía, su voluntad se establezca plenamente en mi vida, en mi corazón, y el resultado va a ser que voy a tener una vida de justicia, una vida de paz y una vida de gozo. Así de sencillo es el asunto. Amén. Esto es poderoso, pero para esto tengo que pagar un precio. O sea, ser sano de todas estas cosas, en primer lugar, no se logra de la noche a la mañana. La salvación de la paga del pecado la obtuve en un momento, el día que recibí a Jesús en mi corazón. Pero ser sano de toda esta lista, eso no es de la noche a la mañana. Es un proceso de sanidad. Es un proceso de restauración. Es un proceso de crecimiento espiritual para poder obtener la dimensión de vida del reino de Dios establecida en mi corazón, porque para eso es la oportunidad en esta dispensación de la gracia. Que todo en mí se ponga en el orden de Dios, mi espíritu, mi alma, todo mi ser y cada área de mi vida sean restauradas, ¿sí? Puestas en el orden de Dios. De eso se trata esta dispensación de la gracia. Ahora bien, para ir complementando o completando esta enseñanza, estamos hablando que hay que pagar un precio, estamos hablando de trabajar. Ahora, ¿de qué manera tengo que trabajar? ¿De qué manera tengo que hacerlo? Porque puede ser que también nuestra mente nos juega la vuelta, y estoy hablando de un precio, y alguien puede estar pensando, bueno, entonces hay que pagar, hay que dar dinero. No, no está hablando de dinero. Acá no se trata de cosas materiales. Veamos qué dice la palabra al respecto. Vamos a Efesios capítulo 5, por favor, versículo 15 y 17. Entender estas cosas nos salva la vida. De verdad, entender estas cosas nos hace caminar de una manera incluso confiada, con fe, tranquilos en Dios, sabiendo que al final de cuentas la obra es de Él, y sabiendo que ya Jesús compró para nosotros toda la liberación, toda la sanidad, toda la redención, toda la restauración que usted y yo necesitamos, ya está comprada. Solo es de dejar que sea obrada en nosotros. De eso se trata al final de cuentas. Y en Efesios capítulo 5, versículo 15 y 10 al 17 dice, póngale atención a esto, por favor. Sí, póngale atención. Dice, mirad pues con diligencia cómo andan, o cómo viven, cómo caminan, no como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué es vivir como sabios? Aprovechando bien el tiempo. Diga conmigo, aprovechando bien el tiempo. Eso es vivir como sabios. Y dice, porque los días son malos. Por tanto, dice, no sean insensatos, sino entendidos. ¿Verdad qué poderoso esto? Entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ahora, en este versículo nos está hablando del tiempo. Dice, miren, no vivan como necios, vivan como sabios, aprovechen bien el tiempo. Ahora, ¿por qué se nos dice que aprovechemos bien el tiempo? Porque el tiempo es el recurso, es el capital que Dios nos da para que nosotros podamos comprar la dimensión de vida del reino de Dios. El tiempo es el recurso, es el capital. Es lo que Dios me da para que yo pueda invertirlo. Pero aquí solo tengo dos opciones, ¿sí? O manejo ese recurso tiempo, lo manejo como necio, desperdiciando, desaprovechando mi tiempo en cosas vanas, temporales, o invierto este tiempo que Dios me da en cosas que trascienden a la eternidad, aprovechando mi tiempo. ¿Y en qué lo voy a aprovechar? ¿Cómo puedo aprovecharlo bien? Trabajando, escuche bien, trabajando en la sanidad de mi corazón, en la liberación y la sanidad de todas las obras, los deseos y las obras de mi carne, que ya leímos en Gálatas y que ya leímos en Primera de Corintios.
¿Está claro esto? Esto es bien poderoso. Es con el tiempo que yo voy a comprar. Es con el tiempo que Dios me da que voy a comprar el tesoro del reino de Dios. Es con el tiempo que Dios me da y que a todos nos da la misma cantidad cada día, 24 horas a cada uno. Es con mi tiempo que voy a comprar esa perla de gran precio que es el reino de Dios. Esto es poderoso. Es por eso que en Isaías capítulo 55, vamos a leer del versículo, creo que tal vez solo versículo 1. Vamos a ver hasta dónde leemos. Dice, vamos a leer primero Proverbios, ¿de acuerdo? En Proverbios dice, 23:23, compra la verdad y no la vendas. Y no solo la verdad, aquí habla de comprar la sabiduría, la enseñanza o el conocimiento y la inteligencia o el entendimiento. Pero dése cuenta que hay que comprarlo. O sea, esto ya no viene gratis. Si fuera gratis, ¿sí?, la verdad, ¿sí?, la luz, la iluminación, la revelación de la palabra, si fuera gratis la sabiduría, el conocimiento, pero hablo de un conocimiento experimental, de conocimiento de los secretos del reino de Dios, de su voluntad para nosotros y de tener entendimiento. Si fuera gratis, todos los cristianos lo tuviéramos. Pero como hay que pagar un precio, como hay que comprarlo, la mayoría no lo tiene. Porque aquí se habla ya de comprar, de pagar un precio. ¿Está claro esto? Y luego veamos qué más nos dice otra escritura. Isaías, ahora sí vamos a Isaías 55, ¿sí? Dice, a todos los sedientos, se ve el llamado, a todos los sedientos. No es para todos los cristianos. Yo lo que quiero es que usted pueda ver, hacer una diferencia. Una cosa es estar entre el montón de cristianos y otra cosa es dar un paso al frente cuando Dios llama. Y acá dice a todos los sedientos. La realidad es que no todos los cristianos están sedientos de Dios. Están sedientos de otras cosas. Están sedientos de cosas materiales. Están sedientos de qué sé yo, de prosperidad, de posición, de fama y de tantas cosas. Creo que son muy pocos los cristianos, los hijos de Dios, los redimidos por la sangre de Cristo, que están sedientos de Jesús. Esa es la realidad. Entonces dice, a todos los sedientos, vengan a las aguas, dice. Y a los que no tienen dinero, dése cuenta que habla de que no hay necesidad de tener dinero. A los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Dése cuenta que dice compren, no es gratis, tienes que comprarlo. Venid, comprad sin dinero y sin precio. ¿Qué cosa? Vino y leche. No voy a entrar en detalles de esto, pero el vino nos habla de toda la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nos habla del gozo. Y la leche nos habla del alimento espiritual. En otras palabras, nos está hablando del reino de Dios, ¿sí? Una vida de paz, de justicia, de paz, de gozo que viene por obra del Espíritu Santo. Pero dice, vengan, compren sin dinero. Y entonces la pregunta es, ¿y con qué te pago, Señor? ¿Cómo lo compro? Pues con el tiempo. Invierte el tiempo que te doy. Inviértelo en comprar esto que vale la pena y que trasciende a la eternidad. Amén. Veamos algo más. Creo que tengo acá la cita de Juan. Sí, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27. ¿Estamos comprendiendo esto? Dice, trabajad. Vea, aquí ya no es gratis. Diga conmigo, no es gratis. Es que esto es poderoso. No es gratis. Quizás a algunos no les gusta esto, pero es lo que dice la palabra. No es gratis, hay que trabajar. Esto no es para perezosos. Trabajad, ¿por qué cosa? No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y recordando lo que es la vida eterna, que es la naturaleza divina formada en nosotros eternamente, hay que trabajar para obtener el carácter divino, la naturaleza divina, el reino de Dios establecido en nuestro corazón. Hay que trabajar por ello, ¿sí? La cual es el Hijo del Hombre, Jesús, a quien el Padre señaló para que nos dé esto. Ahora bien, aquí en los versículos que hemos visto, estamos hablando de pagar un precio, de comprar, de trabajar. Estamos hablando por el alimento, estamos hablando por la palabra. Pero es lo mismo para la oración, ¿sí? Porque dice en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y le voy a dar dos citas más y después quiero elaborar para concluir en esto. En primer lugar, vea que aquí dice que hay que orar
cada cuánto es constante. Orar sin cesar. Orar en todo tiempo. Como lo dice también en Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo. Diga conmigo, orando en todo tiempo. No, pero digámoslo fuerte. Orando en todo tiempo. Eso es un trabajo. Orar en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Vea qué poderoso. Y velando en ello. O sea, no nos podemos descuidar. Es un trabajo que no podemos descuidar. Es un precio que no podemos dejar de pagar. Es constante. Velando en ello con toda perseverancia, dice, y súplica por todos los santos. Y luego en Colosenses capítulo 4 versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En otras palabras, cuando Jesús enseñó del reino de Dios y lo comparó a un tesoro, lo comparó a una perla preciosa, y nos enseña que hay que venderlo todo para poder adquirir este tesoro del reino, esta perla del reino, este tesoro de esa vida de justicia, de esa vida en su voluntad, este tesoro de una vida de paz, este tesoro de una vida de gozo, no natural, sino de una paz y un gozo que viene de arriba, que es el Espíritu Santo el que lo obra en nosotros. Ahora, ¿cómo lo obra el Espíritu Santo en nosotros? A través de nosotros trabajando. ¿Trabajando en qué? Trabajando en la palabra de Dios, trabajando en comer la palabra de Dios, en meditar la palabra de Dios, trabajando en orar. Esto es un trabajo, ese es el precio. El precio es que tenemos que trabajar en estudiar la palabra, en meditar la palabra de Dios, en saturarnos con la palabra de Dios, trabajar en oración, dedicar tiempo a la oración. Es una decisión valiente, como lo explicaré en la próxima enseñanza. Es por eso que es para los valientes. Ese es el precio que hay que pagar, ya siendo salvos de la paga del pecado. Esas son las obras que tengo que hacer. Esas son las obras: buscar a Dios, dedicar tiempo para buscar a Dios, para estar en lo secreto con el Padre. Y allí en lo secreto el Padre me libera, el Padre me sana y me recompensa en público, dijo Jesús. ¿Cómo? Con un carácter diferente, con una manera de ser diferente. Las personas van a ver que algo está pasando en mí. Estoy siendo transformado. Cada vez tengo menos de mí y más de Jesús. Pero eso se logra solamente si pago el precio, si trabajo en ello. Es por obras. El reino de Dios se obtiene por obras. Es por eso que Jesús, en una ocasión ahí en Juan 3, y con esto culmino, se le acercó un fariseo, Nicodemo, y Jesús le fue claro al decirle: mira, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino, no puedes ver esa vida que Dios quiere darles. Y creo que lo tengo acá. Así, en Juan 3:3 le dice: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver esa dimensión de vida que Dios tiene para nosotros, a pesar de cómo somos. Y luego le dice: y de cierto te digo, que si no naces del agua y no naces del Espíritu, Espíritu con E mayúscula, del Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo esto? Porque para trabajar en la palabra, para trabajar en oración, tengo que tener la sangre del Cordero, tengo que ser salvo, tengo que estar bautizado en agua, que es donde tomo la decisión de ser un discípulo de Jesús, de ser sanado en mi corazón. Y tengo que tener el bautismo en Espíritu Santo y fuego para tener la oración sobrenatural, en intercesión del Espíritu, en los dones de intercesión que el Espíritu nos da, de acuerdo a Romanos capítulo 8 versículo 26 en adelante. Es por eso que Jesús le dijo: ¿quieres el reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo, tienes que ser bautizado en agua y tienes que tener el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Si no, no vas a poder trabajar.
Si no, no vas a poder enfocarte en trabajar en recibir esa transformación de tu carácter, para que seamos conformados al carácter de Cristo. Amén. Esto es poderoso. Hay que pagar un precio. El llamado es para todos, pero no todos atienden el llamado. Una cosa es que Dios llame y otra cosa es que nosotros respondamos al llamado de Dios. Y Él a todos nos está llamando, a todos los salvos, a todos los redimidos, nos está llamando a que nosotros ahora, ya siendo salvos, escucha esto, ya siendo salvos, ahora nos llama a buscar primeramente su reino y su justicia, para que se establezcan en nosotros. ¿Y cómo busco su reino y su justicia? Trabajando en la palabra, trabajando en oración, trabajando en la sanidad de mi corazón, trabajando en la sanidad de mi espíritu, en la sanidad de mi alma, trabajando en la prosperidad de mi alma, para que entonces su gobierno, su soberanía y su voluntad se establezcan plenamente en mi vida. Amén. Esto es poderoso. Bendito Dios. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad. Padre, gracias por enseñarnos. Señor Espíritu Santo, gracias por enseñarnos. Gracias porque hoy entendemos lo que significa buscar primeramente el reino, tu reino y tu justicia. Hoy entendemos que esto es un privilegio para los que ya somos salvos, los que ya estamos redimidos por la sangre de Cristo Jesús, por la sangre del Cordero. Y gracias por enseñarnos que para esto hay que tomar decisión valiente, hay que pagar un precio, hay que trabajar. Es por obras, es por fe manifestada con nuestras obras, creyendo que esta buena obra que has empezado en nosotros, Padre, tú eres suficientemente poderoso para completarla. Padre, gracias porque ahora está disponible para nosotros esta oportunidad, que tu reino se establezca en nosotros, que tu gobierno, que tu soberanía se establezca en nosotros. Padre eterno, ayúdanos a tomar la decisión, ayúdanos a atender el llamado que nos haces en Cristo Jesús, Padre. Como está escrito en 2 Timoteo 1:9, que tú nos has salvado, Padre, pero que también nos llamas con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a tu propósito nos llamas, y por la gracia que nos has otorgado en Cristo desde antes del principio de los siglos. Ayúdanos, Padre, a atender el llamado a ser santos, el llamado a buscar primeramente tu reino y tu justicia, el llamado, Padre, a entrar a esta dimensión de vida, de justicia, de paz y de gozo que tú quieres darnos a cada uno de nosotros, tus hijos. Padre, gracias porque el precio ya fue pagado por Jesús, ya compró la sanidad que necesitamos. Gracias, Cristo, por la sanidad que has comprado para nosotros, por toda la redención que has comprado. Ayúdanos, enséñanos y ayúdanos a pagar el precio, a trabajar diligentemente, a velar meditando tu palabra, a velar en oración, a ser diligentes en buscarte ahora que puedes ser hallado, Señor nuestro y Padre nuestro. Gracias por hablarnos, Padre. Gracias porque es con tu ayuda, Señor. Gracias porque eres tú quien nos fortalece con el poder de tu fuerza, para que podamos trabajar en buscar primeramente tu reino y tu justicia. Te lo agradecemos, Padre. Padre, yo cubro con la sangre de Cristo Jesús a cada uno de mis hermanos. Todos sean sellados, cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Todos sean fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de Jehová, para trabajar en el estudio y la meditación de la palabra, para trabajar en oración, para trabajar en la búsqueda de Dios, buscándolo
para que su reino se establezca en la vida de cada uno. Sean fortalecidos, mis hermanos, con el poder de la fuerza de Jesús, como está escrito, y sean libres y sanos de toda opresión y de todo lo que les esté estorbando. Que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Sean libres. Le ordeno a todo espíritu de las tinieblas que ha estado estorbando, que ha estado causando pereza espiritual y desánimo en mis hermanos, estos espíritus les ordeno que se quiten y se aparten ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, te pido ángeles que fortalecen, vengan y fortalezcan a cada hombre y mujer que en este momento toma la decisión de buscar primeramente tu reino y tu justicia, Padre celestial. Sean fortalecidos por obra angelical, sean fortalecidos por obra del Espíritu Santo, sean fortalecidos, consolados y ayudados por el Espíritu Santo y por los santos ángeles de Jehová de los ejércitos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.